soledad es tan bella como una amapola que vivió siempre en el trigo sola, sin necesitar de nadie. Ay, mi soledad, soledad es criatura primorosa que no sabe que es hermosa, ni sabe de amor ni engaños. Ay, mi soledad, pero yo la quiero así distinta, porque es sincera, es natural como el agua que llega, corriendo alegre desde el manantial. Qué feliz vive mi soledad. Bueno, así de chueca mi voz, pero canto. Es terrible que la vida de un día para otro le cambie a uno, como me la cambió a mí con esta voz. Imagínense que yo era una persona que estaba en el baño, estaba cantando, estaba en el trabajo, ponía la música, mi computadora a todo volumen, y entonces me gusta la música gospel, la música de Tina Turner, me gusta ABBA, me gusta escuchar Mocedades, me gusta la música de los Creyentes del Agua Clara, y entonces yo ponía todas esas músicas, y cuando las ponía a todo volumen y me daban ganas de bailar también, porque me encanta el baile, me encanta el pereque, decimos en Nicaragua. Entonces decía a mis compañeros de trabajo, ¡hey, está alegre doña Ruth, está alegre! Y yo la ponía a todo volumen. A nadie pues le permitían eso. Yo tenía ese privilegio, ¿verdad? Y pasaba alegrándome un poco el día, porque eran jornadas extensivas, extenuantes, agotadoras, pero tuve las fuerzas para hacer el trabajo, gracias a Dios. Y cantaba también, iba a sacar impresiones, tal vez de más de 100 páginas, y ahí cuando estaba en la impresora, como era una impresora multiusuario, una impresora de red, entonces en el cuartito de la impresora yo aprovechaba, como ahí de ese lado no había cámaras, ahí aprovechaba, hacía ejercicio, me ponía a bailar, bam, 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 bailando, ahí yo iba con el celular y ponía la música y bailando, bam, bam, y ahí armaba el alboroto y me ponía a cantar. Y verme de repente con esta voz después de la cirugía, tremendo susto, ¿verdad? 2 meses en cama, que no querer salir del cuarto, por verme esta voz, yo pensaba que iba a quedar toda la vida así. Gracias a la tecnología, a la sabiduría que viene de arriba, viene de lo alto. Y bueno, la tecnología no es testigo de Jehová, es del cachudo, pero la tecnología tiene sabiduría, la sabiduría viene de Dios. Así es que la tecnología no es del cachudo, solo la tecnología que se usa para mal, para enseñar cosas malas y perversas. Entonces, esta canción, este trozo de canción, pues lo hice acordándome de una fiel audiente, ¿cómo podría decirse? Fiel auditora, no, porque no audita nada. Fiel audiente, porque la audiencia, una fiel escucha de mis programas, y dice de que ella es de Chile, Soledad Lemus, no sé si ese es su verdadero nombre, algunas personas no lo usan por miedo a la amorosa organización de los testigos de Jehová. Imagínense qué tan perniciosa es esta organización, que aunque uno la haya dejado, las personas prefieren no dar su nombre por el miedo
porque no quieren ser difamados, porque no quieren estar en boca de ellos, no quieren nada con esa gente. Así es, esos son traumas y no debería de ser así. Entonces, Soledad me escribió hace varios días y ayer me dediqué a ver los mensajes de los suscriptores y de la audiencia que deja mensajes y que me escribe correo directo. Mire el mensaje de ella, que ella es de Chile, que a pesar de la diferencia de horarios, pues ella escucha mis programas y soy una compañía para ella. Es un mensaje muy bonito porque no nos conocemos físicamente, nos conocemos de una manera virtual. Creen en mí, yo creo en ellos, por la sencilla razón de que fuimos víctimas de la misma organización. Conocemos sus métodos, conocemos sus prácticas y tanto Soledad como yo sabemos que todo cuanto ella me diga sobre la organización, yo lo creo, y ella sabe que todo cuanto yo digo en mi programa sobre la organización, ella lo cree, sin necesidad de comprobarlo, porque ese es el actuar de toda organización con prácticas de secta. Bueno, vamos a hablar de la experiencia de un anciano de congregación, ex testigo de Jehová, que no ha escrito su carta de renuncia, pero está investigando en las leyes de México, porque por desgracia, pues muchas gentes en sus respectivos países no conocen que existen leyes que nos protegen. Tenemos que ser muy listos con esta gente, porque si ustedes se fijan, los testigos de Jehová tienen sus abogados muy bien informados con las leyes de los países en donde tienen presencia. Por eso son capaces de ganar muchos juicios. Y en mala lid, o sea, en una lid desigual, una lucha desigual. Nosotros podemos ganarla conociendo las leyes. Nuestras leyes, en primer lugar, la Carta Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Política de nuestros países y la Ley de Protección de Datos Personales y Privados y el reglamento de esas leyes. Y en quinto lugar, ir a la Comisaría de la Mujer para ser escuchados por cualquier tipo de maltrato, como la difamación, la discriminación por la expulsión y porque fuimos testigos, aunque sea oyentes, de abusos, como mi caso, que yo soy testigo del abuso de la niña de la bolsa, no testigo ocular, pero sí testigo porque todas las personas a quienes les predicaba en el barrio de la bolsa, todos quienes habitan en ese barrio La Bolsa, conocen el caso de abuso sexual de la niña Sofía, hija de Yancy Cardenal, que ya falleció. El abuso cometido por Jader Salame, testigo de Jehová activo, viejo sinvergüenza, padre del anciano de congregación Jader Salame. Ahí está el viejo sinvergüenza activo, dando comentarios de la palabra de Dios. Sinvergüenza, esos aleluyas ni Dios lo aguanta. Solo ni el diablo le cree. Entonces, ahí tienen a ese depredador como peligro en la comunidad de la bolsa y como peligro de la comunidad religiosa. Porque esa gente no cambia, al menos que le cortemos aquellos que andan en medio de las piernas. Ya saben qué cosa es. Ese guindajo que lo hace ser hombre. Entonces, la madre me lo vino a decir a mí, el padre de la niña también me lo dijo, y no quiere él ni verle la cara porque dice que es capaz de matarlo con un machetazo. Por eso él no se mete en el problema, en medio de su ignorancia. Entonces yo puedo ir a la comisaría a denunciar, y además nuestras leyes nos permiten a nosotros que si somos conocedores de un caso de ese tipo, podemos irlo a denunciar.
Así es que mucha gente no conoce eso, pero en el caso de mi comité judicial que querían hacer estos bandidos, creían que estaban hablando con una persona que no sabe ni leer. Yo ya me tenían fijada el día, la hora y con quienes me iba a reunir. Ajá, con el superintendente de circuito. Yo nada tengo que ver con superintendente de circuito. Yo no le he hecho ninguna pregunta a él. Yo se las he hecho a ustedes. Nada, tengo que reunirme yo con él. Y si me van a hacer comité judicial, tengo que ir con mi teléfono para grabar, un policía, un abogado y un juez. Y si hicieron comité judicial, lo hicieron en mi ausencia, pero no les di el gusto de irme a rebajar ante ellos. Bueno, entonces, este es el caso que está pasando esta persona de nombre Octavio. No sé si es su nombre verdadero, él me dio autorización a divulgar su caso. Y vamos a comenzar hablando de que él descubrió todo lo que hay detrás de la JW, ¿verdad? Jehovah's Witness en inglés, por sus siglas en inglés, lo que hay detrás de los testigos de Jehová, de la organización. Y desde este año 2022, ya no se reúne con ellos. No sé si se equivocó porque tenemos la tendencia a equivocarnos pensando desde este año y acaba de terminar el anterior. Él fue anciano de congregación, comenzó siendo testigo de Jehová, después fue avanzando como siervo ministerial, después precursor regular, después precursor especial, hasta que llegó a ser anciano. Y aún en su papel de anciano, tuvo muchas dudas que le asaltaron y se las hizo a los ancianos. Cometió ese error, esa ingenuidad que la tuvo él, bueno, una persona sincera, pero no tuvo la astucia de comunicarle eso al anciano, a uno de los ancianos de su congregación, le externó sus dudas. ¿Y cuáles eran sus dudas? Del por qué en la pandemia la amorosa organización no les estaba brindando ningún tipo de ayuda. Y el colmo fue de que él, por carta escrita, siendo el anciano, los ancianos tienen acceso a escribirles a las sucursales de los testigos de Jehová en cada país, y le envió carta al cuerpo gobernante para que le respondieran sus dudas. La gota, el detonante para ya dejar la organización, para renunciar a ser anciano, fue que cuando se reunieron con el superintendente de circuito durante la pandemia, en plena pandemia vigente, él les explicó que sí, en efecto, existió un comité de socorro, pero que iba a trabajar el comité de socorro así, de esta manera. Vean qué sinvergüenza. Que primero las personas, o sea, las familias, testigos de Jehová, por su cuenta, asumieran los gastos si alguien se enfermaba de COVID. Si la familia agotaba los recursos o no tenía, que acudiera al gobierno. Si el gobierno no tenía, que acudiera a la congregación. Y en última instancia, si la congregación no tenía, que ahí el comité de socorro iba a entrar en función. ¡Qué desvergüenza total! Cuando todas las demás religiones de la cristiandad que hemos visto y que me he dado cuenta yo aquí en Nicaragua y que he visto en los otros canales de YouTube, la Iglesia Católica, la Iglesia Adventista, a la que pertenece una de mis hermanas mayores, así los grandes paquetes de comida como de un quintal de provisiones. Hay cosas que mi hermana no es una persona que esté en situación extrema de necesidad. Tiene sus problemas, pero tiene cómo resolverlo. Y le dieron por igual a todos.
Y esta gente no, qué descaro que el superintendente del circuito les haya dicho eso. Y qué bueno que yo en uno de mis programas de ayer o de antier, yo les expliqué del superintendente de circuito que mencionó el 80% de las veces mencionó cuerpo gobernante. Apenas un 8% Jehová. Dios 0, Jesús 0, amor 0. Y todas las preguntas es cómo miraban ellos al cuerpo gobernante, que si era oportuna la ayuda del cuerpo gobernante. Todo la divinización del cuerpo gobernante. Qué barbaridad. Entonces, aquí poniéndole un poco de humor al asunto, porque hay que cambiar pues también la forma en que presentamos la información. Hay que ponerle un poco de risa a esto. Dentro de los chistes y memes que hay de los testigos de Jehová, ay, me encontré unos memes de testigos de Jehová activos. Ay, pero si hacen unos memes alabándose. ¿Cómo quedas después de preparar tu asignación? Se ponen ahí agotados cuando hasta la hora de llegada preparaban unas cacarañas de letras en papel, ahí papeles informales haciendo sus asignaciones y se salían de la reunión para ensayar la payasada que iban a decir, la barbaridad, el horror que iban a decir adelante de las personas. Y los ponen ahí como cualquiera diría, ay, qué estudiosos que son, hipócritas, fariseos, doble cara, doble moral, a que caen mal con eso. Fíjense que al anciano ese ya del Sálame, yo le pregunto, ¿y usted sabe la Constantinopla de aquel tiempo? Le digo yo, ¿usted sabe cuál es? ¿Cuál es ahora? ¿Qué país es ahora? No, me dijo. Y le digo, y tenía enseñándole el mapa yo, y aquí podés identificar cómo es joven él. Yo lo trato de vos, lo trataba de vos también. Entonces le decía, ¿conoces aquí vos cuál es el mapa de Israel? No. Y cosa que en todas las Biblias sale el mapa del Israel antiguo, el Israel en la época de los patriarcas, el Israel en los tiempos de Jesús. Y el Israel actual, que solo vive en bochinches, en guerra con los demás países vecinos, ¿cómo no van a saber? Ay, por Dios. Pero bueno, vamos a poner vamos a leer la caricatura que sale una mujer toda sexy ahí, bien coqueta, con unos vestidos, ay, que me gustaría ponérmelos a mí. Pero bueno, ya no tengo edad para eso. Yo creo que ni que la tuviera, no me los pondría. ¿Quién es? Soy tu nuevo vecino. Soy rubio y actor porno. ¡Ay, voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ajá, sola! Somos los testigos de Jehová. Arrepiéntete, demonia. Esto es una sátira para ver que a eso llegan. Nos llega, el mensaje subliminal es este. Nos engañan, una publicidad engañosa. Nos enseñan que en nombre de Jehová, que nos tenemos amor entre sí, que la religión es falsa, que esto y que lo otro. Y cuando ya estamos dentro, miren, la hermana tal usa chores chiquitos, enseñando la nalga. Mire, ahí andan detrás de uno a ver en qué se desliza para echarle a los ancianos y que nos caiga comité judicial. Bueno, voy a leerles el correo que me mandó el anciano de congregación, ex anciano, para que lo leamos y no digan de que la maldita apóstata nicaragüense lo inventó, tipo Hollywood. Como me dijo Yader Sálame, cuando le envié la entrevista que le estaban haciendo a la joven Belén, que fue violada por Vito Panza y Matías Vargas en Entre Ríos, de La Paz, Argentina, me dijo que el internet era como Hollywood, todo era película. Eso me dijo el desgraciado, y yo mostrándole, enviándole el vídeo donde aparecía el caso
la estaban entrevistando sobre la denuncia, el propio día del juicio de los dos sinvergüenza, un anciano de congregación y otro siervo ministerial. Les cayeron 12 años. Este correo lo recibí el viernes 7 de enero y lo leí ayer. Octavio Herrera, de México. Hola, soy de México. Ya descubrí a la JW y desde este año ya no me reúno con ellos. Entiendo que es 2022. Mi historia es esta. En 1986, ya mi familia y yo ya nos habíamos alejado de la Iglesia Católica porque leíamos la Biblia y vimos que no coincidía la mayor parte de lo que nos enseñaban con ella. Para 1999 yo ya casi terminaba de leer completa la Biblia cuando llegaron los testigos a mi casa. Primero empezó a estudiar mi mamá con ellos. Recuerdo que cuando yo llegaba del trabajo, ella me platicaba lo que aprendía. Algunas cosas yo no estaba de acuerdo, como por ejemplo en el nombre de Dios. Para fines de 1999, la mamá de él lo invitó a ir a la reunión en el Salón del Reino y él ya no quería ir él por temor a caer en lo mismo que de la iglesia anterior, o sea, que es la iglesia católica. Pero como era su mamá, para esa ocasión que ella lo invitó, hizo algo de comer que le gustaba mucho. Con eso lo trajo la mamá. Seguramente le dijeron eso los malvados testigos y así lo capturaron al pobre joven. Entonces, pues él accedió y recuerda que en las reuniones, que eran los días domingos, él estaba acostumbrado a levantarse tarde. Pero ese día se tuvo que levantar a las 6 de la mañana. Nunca pensé que ahí comenzaría el sufrimiento, así dijo. Es una verdad, uno está con la lengua de fuera de tanto trabajo, después trabajar en la casa y irse a aplanar las calles a predicar o irse a la reunión. Y más cuando llega el superintendente de circuito que se lanzan 3 discursos, no, me fregué. Más el estudio de la atalaya. Bueno, dice que le dijo a su mamá que no quería ir, pero ella le dijo, mira, vos me dijiste que sí, entonces tuvo que ir, ni modo. Se preparó la única ropa que tenía, que era informal, y se fueron. Llegaron a la reunión a las 9 de la mañana, pero como era lejos, por eso o sea, le quedaba muy lejos de la casa, por eso tenía que ir con tiempo. Él recuerda, como siempre, la publicidad engañosa, que todos fueron atentos con ellos, dieron el discurso, él entendió el discurso porque hablaba de las 10 plagas, creo que se refiere a las 10 plagas egipcias. Y después la atalaya, a esa no le entendió nada, dice, porque ese día habló de rosas. Y nuevos entendimientos, el famoso Proverbio 4:18, el texto fuera de contexto, que hace un contraste, el rey Salomón, entre lo que le pasa a una persona justa y lo que le espera a una persona inicua. Pero ellos no, ellos lo ocupan como una base cuando cambian su doctrina. Hoy era X, mañana es Y. ¿Y por qué dicen eso? Es que aquí, nuevas luces, Dios nos va revelando todo de a poquito, de a poquito. ¿Y cómo saben eso? Recuerde que Jesús le dijo a los discípulos, hay muchas cosas que ustedes no les puedo decir ahorita porque no las entenderían. Entonces de eso se agarran. Esa es la base para ellos. Le falta al respeto al intelecto a uno. Le agarran a mazazo limpio el intelecto a cualquier persona, esta gente. Continúo con el relato. A partir de ahí, él continuó yendo a las reuniones y él pensó que sabían de la Biblia, lo pone entre comillas. Y ese fue el error, pero ellos no saben de la Biblia, los testigos de Jehová. Lo que saben es repetir los textos claves de los líderes que están hechos para manipularles la mente y controlarles la mente, como el Proverbios 4:18, que está hecho para eso.
el Salmo 37, que está hecho para creer en el paraíso. Jeremías 10:23, que dice que no le corresponde al hombre siquiera gobernar su propio paso, dirigir su propio paso. Primera de Juan 5:19, el mundo entero yace en poder del inicuo, pero lo leen fuera de contexto. Y Juan 17:3, esto es lo que significa vida eterna, que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero. Y la vida eterna no depende de tener conocimiento de Dios, depende de ejercer, de creer y aceptar que Jesucristo vino al mundo, dio su vida y murió por nuestros pecados. De eso depende nuestra vida eterna, no del conocimiento. Entonces continúo. Ese fue el error que desearía no haber cometido nunca, dejar en manos de hombres mi vida. Y porque eso es lo que pasa, dejamos en manos de los ancianos nuestras vidas. El primer día se acercó a él un joven que le daba estudio a su mamá y le preguntó que si quería estudiar la Biblia y él aceptó. Cuando él iba avanzando en los estudios, algunas cosas, él miró que no estaban bien, me prendieron el foco, dice él, o sea que miró que no estaban bien. Por ejemplo, lo de 1914. Yo que ya había leído la Biblia, nunca encontré fechas, sí, eso es un invento de ellos, todo eso es invento de ellos, es un subterfugio para tapar la caballada que dijo Charles Russell de que en 1914, 31 de octubre, se iba a terminar el mundo. Entonces, de ahí inventaron una escapatoria para no hacer tanto el ridículo. Por eso un montón de gente testigos de Jehová se fue. Y cada vez que ellos fallan, un montón de testigos de Jehová se van, pero así como salen, así entran. Por eso tenemos que ponerles un freno a estos bandidos. Entonces, aún así, siguió estudiando, confiando que si fuera la verdad, como ellos dicen, confiando que era la verdad, como ellos dicen. Siguió progresando, comenzó a participar en la escuela, o sea, en la escuela teocrática, ahora se llama Vida y Ministerio, nuestra Vida y Ministerio Cristiano. Comenzó a participar en la escuela que ellos imparten para poder predicar y después empezó a predicar. Después se bautizó, fue precursor auxiliar a los 6 meses y fue precursor regular. Y a los 3 años fue siervo ministerial. A los 6 años fue anciano de congregación, pero aún así siempre tuvo dudas. Cuando se casó con una testigo a quien ama mucho, se le nombró anciano de congregación y eso sucedió en el 2006. Asistió a varias clases como las de precursor y anciano. Ellos tienen esas escuelas de precursorado y escuela para ancianos. En el 2018 ya no aguantó y abordó a un anciano de su congregación y le dijo que dudaba del cuerpo gobernante. Le platicó que le había mandado una carta al cuerpo gobernante donde le preguntaba varias cosas de las que no estaba de acuerdo. En 2020 presenté mi renuncia a ser anciano por lo mismo, o sea, por las dudas que tenía. Lo que detonó mi decisión fue que en una reunión con el superintendente de circuito, es decir, el inquisidor de circuito, el Torquemada, es el que llega a prender fuego, y en medio de la pandemia nos explicó que sí había un comité de socorro, pero que nada más funcionaría si primero se agotaran todas las ayudas que hay. Por ejemplo, dijo, la familia tiene que sustentar todos los gastos de los que se enfermen de COVID-19. Después, si la familia no puede, entra la ayuda del gobierno.
Si se termina eso, entra la congregación. Ya al último, el comité de socorro. Ahora continúa hablando el señor Octavio. Yo entendí que la organización nunca iba a ayudar. Así fue. Bueno, y es lo que hemos visto todos. Entonces, al ver eso y que las falsas doctrinas, por eso renuncié a ser anciano. Lo más difícil fue explicarle a mi esposa que ya no me iba a reunir y también dejaría de ser anciano. La razón por la que no meto la carta de desasociación es por mi familia. Todos son testigos. Ay, Dios mío, qué dolor, qué sufrimiento. No me imagino yo. Mi marido primero se convierte en mono, en sapo, pero nunca en testigo de Jehová. Eso estoy clarísima. Y preferiría que se convirtiera en mono, pero no en testigo de Jehová. Porque por lo menos como mono va a andar libre, comiendo bananos, comiendo lo que sea, o sirviendo en un circo, pero no va a estar creyendo maldades. Porque no son estupideces, son estupideces bien premeditadas para manipular a la gente. Las doctrinas de esos líderes. La voy a volver a leer, porque esto me duele mucho que no se va, no mete la carta de desasociación por su familia. Claro, porque le va a dejar de hablar toda su familia. Como decimos en Nicaragua, embarró de ayote todo el asunto, al haberse metido toda la familia. Todos son testigos de Jehová en su familia, por eso no mete la carta de desasociación. Pero me estoy asesorando legalmente a ver qué puedo hacer acá en México. Ha habido algunas veces que me he sentido solo, pero sigo adelante porque todavía creo en Dios, pero ya no como lo pinta la JW, como lo enseña la Biblia. Un Dios de amor, un Dios que nos comprende. Así es, no es un Dios de solo, como la caricatura que le puse, ajá, zorra, demonia. Nada de eso, solo para eso sirven los testigos de Jehová, para ver qué es lo malo que estamos haciendo y echarnos el guante en un comité judicial. Ahora he estado estudiando más a fondo la Biblia y las palabras en el idioma original y veo que la JW, o sea que los testigos de Jehová, es una secta destructiva. A continuación, pongo algunas cosas que no estoy de acuerdo con la JW. La dedicación antes del bautismo ni siquiera aparece en la Biblia. Sí, eso es muy verdad. Los testigos de Jehová no bautizan a nadie en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos le hacen a uno unas preguntas, que si aceptamos nosotros dedicarnos a Jehová, que si nos vamos a ser leal a Jehová y si vamos a ser leales a su organización. Y Jehová no tiene ninguna organización aquí en la tierra. ¿Dónde está mencionado allí el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Dónde dice que Jesús tuvo que predicar primero para bautizarse? Jesús se bautizó primero y luego predicó. Pero ellos inventaron eso, esa norma, normas de hombres. Como Jesús les dijo a los fariseos, ustedes les ponen a la gente tradiciones de hombres y han violentado la palabra de Dios por cumplir tradiciones de hombres. Eso es lo que hace esta gente. Continuamos con la segunda duda de este señor, o con lo que no está de acuerdo, porque eso ya no es ninguna duda, eso todos sabemos que eso es una verdad. 1914 es un año que es cerrado. Sí, es como hemos dicho, es fácil llegar al cálculo al final, pero el inicio, la fecha de inicio, 607, 587, ni siquiera está mencionado ahí que un año por un día por un año, 70 semanas, 2520 años, no estén remando. Las otras ovejas y los ungidos, la separación de esperanza. Sí, esto es premeditadamente hecho para establecer una clase, la clase clerical
y la clase abajo dominante, la chusma, igual que siempre. El papel de Jesús. Jesús no es el arcángel Miguel y lo minimizan. Sí, antes ellos decían que el arcángel Miguel era el diablo y ahora dicen que es Jesucristo. Y Jesús no pinta para nada ahí, solo en la Biblia para que la gente crea que nosotros creemos, que ellos creen en Jesús. Y pintan para la conmemoración, que para ellos no, es solo para hablar de los ungidos, para cantarle a los ungidos. Jehová son tus hijos, tu tesoro especial, te honran, te siguen. Pendejada. Y de Jesús ni un solo canto, pero sí se le canta a los ungidos. Y al recordarnos que Jesús no murió en una cruz, fue una raja de leña. La sangre, la Biblia nada más prohíbe comer sangre, totalmente de acuerdo con su no creencia. El esclavo fiel y discreto, digo prudente, sí, mañana se va a llamar el sirviente fiel y escandaloso, porque solo en escándalos vive, escándalos sexuales millonarios. Es una parábola, no una profecía, exactamente, es una parábola. Eso mismo pensamos, eso mismo dice la Biblia, es una parábola. Jesús estaba haciendo una comparación entre las personas que iban a estar listas y las que iban a estar como en los tiempos de Noé, sin hacer caso a que venía un diluvio. Mateo 24, todo el capítulo se refiere a la destrucción de Jerusalén. Así es, completamente de acuerdo. Por lo tanto, ya se cumplió todo en el primer siglo, incluyendo la predicación del versículo 14. Claro que sí, porque Jesús se refería al mundo de entonces conocido. Y fue Tito Vespasiano quien terminó destruyendo Jerusalén. Ellos no son la verdad, es Jesús. Claro, tenemos claro que los testigos de Jehová se robaron la verdad. Ellos se creen dueños de la verdad. Esa palabra está hecha con premeditación para decir que son ellos los dueños de la verdad. Tenemos la verdad. Y Jesús dice en San Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y otras cosas más. Todo lo tengo sustentado con la Biblia. Saludos. Bueno, mi carta de renuncia fueron de 17 páginas, en las que les menciono todos los montones de cosas de Rutherford, incluso los incisos de la Carta Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Política de nuestro país, unos artículos que violan, y la Ley de Datos Personales. Saludos, Octavio de México. Si gusta, puede compartir esto con su audiencia en las redes sociales. Si tiene alguna duda al respecto, dígame. Bueno, yo le respondí que nada más, gracias por su confianza. Y esto lo vamos a publicar en mi red que tengo en Facebook, para que también la gente se dé cuenta de que la gente está enterándose de las perversidades que hay detrás de esta organización. Cómo le enseñan a sus pobres adeptos, a sus pobres feligreses a ser malvados. ¿Quién es? Soy tu nuevo vecino, soy rubio y actor porno. ¡Ay, ya voy! Ajá, zorra, somos los testigos de Jehová. Arrepiéntete, demonia. Con mentiras capturan a la gente. Con mentiras comenzó esta organización. Las mentiras la van a derrumbar. Las mentiras se están volviendo contra ellas. Son su espada de Damocles. Y miremos juntos el fin de esta organización. Porque tenemos sed de justicia y, ¿por qué no?, de venganza. Mía es la venganza, dice Jehová, Dios, yo pagaré todo. Pero no dice la Biblia, no pidan venganza.
Así es que yo pido venganza, venganza por todos los inocentes, principalmente por los niños torturados y abusados sexualmente, por todos los que se suicidan por culpa de esta organización, por todos los que mueren por esa negativa a la transfusión de sangre, por todos los que son difamados por esa expulsión, por todas aquellas que son denigradas por su estrato social, por toda esa hipocresía que existe allí y que hace sentir mal a las personas de buen corazón. Bueno, y aquí terminamos este programa de hoy. Gracias por acompañarme. Difundan esta información. Gracias al señor Octavio Herrera. Investigue con las leyes de su país. Busquen en el IJOSAN Internet. Ahí busque la ley de datos personales de México porque existe. He visto canales de activistas. Quiero buscarle un enlace donde aparece un activista cómo derrumbó un comité judicial. Ahí cita él las leyes del gobierno de México donde lo protegen. Muchas gracias y espero que sea de su agrado este programa y les sea muy útil. Y ayudemos a los demás a salir de esta organización y a evitar que entren más personas a ellas. Gracias.